No se pueden quejar, he llegado peinado hoy, me veo mucho mejor y estamos aquí en la calle de los libros fíjate, yo creo que se le podría llamar el paseo de los libros, aquí en Río Piedra. Y nos encontramos frente a la librería de nuestro querido amigo Norberto González, que ya no está con nosotros en este formato, él está en otro formato, y frente a la librería de los otro querido amigo González, que es la librería La Mágica. Así que hoy vamos a tener un día genial aquí en el Paseo de los Libros en Río Piedra. Las invitamos y los invitamos a todos ustedes a que nos sigan por el Post Antillano, por la plataforma de Facebook del Post Antillano y también retransmitiendo por Radio Raíces en el 1460 AM WLRP desde San Sebastián para el mundo entero. Oye, ese me quedó bien, desde San Sebastián para el mundo entero. Vente, vamos a entrar, Adrián, para empezar a hablar aquí en el día de hoy. Aquí tenemos los hermanos cristianos dando un sermón aquí en Río Piedra, pero nosotros estamos entrando a la librería La Mágica, donde veo que hay otros libros y yo en esa estamos. Así que nos encontramos aquí con el querido amigo Antonio Manolo Rivera, mejor conocido como Manolo Rivera. ¿Cómo estás, Manolo? Feliz de la vida, mi querido Daniel. Saludos a todos y aquí feliz entre libros y entre amigos. Pues bien, damos inicio a este programa de el Club de Lectores todos los sábados aquí desde el Paseo de los Libros en Río Piedra, hoy con Manolo Rivera, mejor conocido como Manolo, para conversar sobre su libro Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana de 1959 a 1962, que es primer premio en el certamen del Instituto de Literatura en la categoría de investigación y crítica. Manolo es abogado, Manolo se hizo doctor en historia, Manolo es un compañero de lucha y de armas tomar, figuradamente hablando, pero de armas tomar, y nos conocemos hace un rato a través de... ¿Cómo se llamaba el grupo de la Asociación de Juristas? Asociación Americana de Juristas. Asociación Americana de Juristas, donde estuvimos ahí haciendo pininos y pinones a fines de la década de 1990 y principios de la década del 2000. Estamos hoy transmitiendo en nuestro antepenúltimo episodio de esta temporada del Club de Lectores. Terminamos el 4 de diciembre. Le hemos dado las gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo por estas plataformas en que trabajamos. Volveremos en enero, pero ahora nos vamos a tomar un receso. Así que hoy vamos a conversar de este libro. Gracias a Adrián Ciaca Pérez en los controles en San Juan. Gracias a Robertito Rivera en los controles en San Sebastián. Gracias a Alejandra Ortiz Arraiza por hacer la producción. Y gracias a el querido amigo, siempre venerado, crítico constructivo, amigo de letra y otros entuertos, Ramón Edwin Colón Prats, allá en San Sebastián. Así que vamos comenzando a hablar. Cuéntanos, Manolo, primero vamos a hablar de la lucha. Cuenta, porque anoche estuvimos haciendo otras cosas por ahí, pero el domingo pasado, hace unos días, estuvieron ustedes haciendo otras cosas. ¿Dónde está la lucha? ¿Para qué hay que hacerse historiador, doctor en historia? ¿Para qué hay que escribir libros que son como una extensión de la lucha? Cuéntanos eso, danos esa confesión. Como mismo lo acabas de decir, sin añadirle ni quitarle un punto, eso es así. La lucha es un compromiso con la verdad histórica, entre otras cosas. La lucha es un compromiso con la afirmación de los valores nacionales y con el conocimiento de todo lo que pasó y sigue sucediendo en nuestra patria, desenterrando y revelando entuertos, engaños, medias verdades que se nos dicen para perpetuar lo que conocemos, el colonialismo y todas sus manifestaciones tan perniciosas. Y como muy bien me lo ha insinuado la pregunta, la investigación histórica y la literatura en general es una continuación de la lucha y es la afirmación de la cultura y de la nación puertorriqueña, que es lo que está haciendo Daniel Nina hace muchos años también. Nosotros somos aprendices todos los días y todos los días nos sorprendemos con lo mucho que uno aprende en este país, pero queremos decirle a toda la gente que nos escucha, tanto en las plataformas del Post Antillano como desde Radio Raíces en San Sebastián, que esta es nuestra pequeña contribución conjugada con los compañeros de San Sebastián para adelantar la afirmación cultural
en español, territorialmente del archipiélago de Puerto Rico en el Caribe, con una identidad particular, todas esas consideraciones, porque esta es una colonia muy frágil y tan pronto te dicen que Puerto Rico es una extensión hasta Burkina Faso, me parece muy bien, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que es una construcción de que esto no existe y eso es donde yo tengo cuidado y lo voy a estar afirmando. Con eso en mente, creo que la contribución que ha hecho Manolo, como otras y tantos compañeros, pero este texto que se presentó hace un año, al final de la pandemia o en algún momento antes de la pandemia, en el 2020, lo habíamos presentado precisamente aquí al cruzar en la librería La Mágica, y luego ha tenido su propio devenir y ganó el premio del Instituto Puertorriqueño de Literatura para primer premio en la categoría de investigación. Dentro de esa conversación creo que afirmas correctamente que es tu contribución intelectual a el quehacer social y político. Háblame entonces de ese proceso de hacer una tesis doctoral y este tema. Voy a hacer un chiste, Manolo, tan rebuscado, porque yo no hubiese pensado, de la política exterior. No eres el primero, porque la compañera Evelyn Vélez había hecho ya otro en el periodo del 2012 al 2016 sobre la política exterior del gobierno de Puerto Rico bajo la incumbencia de Muñoz Marín. Pero tú haces uno que es todavía más especializado, que es una tesis de investigación, y eso creo que la gente se tiene que sentar a investigar. Este país está rico en investigaciones por hacerse, que es la política exterior del gobierno de Muñoz Marín dirigida a el gobierno de Cuba, la revolución cubana, el proceso cubano. Y eso es como finísimo, ¿verdad? Porque se dice pronto que llegaron los cubanos de allá para acá, esa primera oleada que es la del 59-60, que son las que copan Puerto Rico, que son las que controlan los sistemas de comunicación y los sistemas de publicidad nacional, y es los que nos hacen un país más conservador, muy antisocialismo, muy anticomunismo, porque se vinculaba con Cuba y sobre todo con una enemistad con Cuba injustificada. Una enemistad con Cuba injustificada, porque lo que haya pasado allá era un asunto de cubanos y nosotros aquí teníamos una relación con Cuba muy distinta, que si Bobby Capó, que si Silvia, no es de Silvia del Villar, es la otra Silvia que se me ha escapado el nombre, Mirta Silva, Mirta Silva, nos vincula también Daniel Santo, nos vincula en parte Ismael Rivera con Rafael Cortillo, nos vinculaba tanta gente que de repente después del 59 nos desvinculamos y nos hicimos anticubanos, que no entiendo por qué. Así que háblanos de esta investigación para una tesis doctoral, que es algo bien fino, silo fino, para tratar de discernir lo que fue una política exterior del gobierno de Muñoz Marín sobre la territorialidad llamada Cuba. Pues bien, Daniel, gracias. Mira, yo siempre entendí, me puedo equivocar, por supuesto, pero siempre entendí que Muñoz Marín era un líder político colonial, como todos los anteriores, desde Juan Ponce de León hasta Pedro Pierluisi. No ha habido un solo gobernador puertorriqueño que no ha sido colonial, pero en el caso particular de Muñoz, se estaba construyendo un estado, se estaban abriendo unas alas reformistas como nunca se había visto, por lo menos en el siglo XX. Y siempre me dio la impresión que Luis Muñoz Marín debió ser lo suficiente importante y debió haber tenido la suficiente sonoridad internacional y regional como para haber tenido algo que ver, habiendo coincidido en tiempo y en espacio con la Revolución Cubana. Querrámoslo o no, y yo sé que mucha gente no lo cree así, pero yo creo que en términos del imaginario social, de la estructura nacional puertorriqueña, en primer lugar, el gobernador de Puerto Rico es el que la gente entiende sociológicamente que es el jefe político de la nación. Muy distinto a lo que sucede en cualquier estado de Estados Unidos. Tú vas a un lugar, Carolina del Sur, Dakota del Norte, entra el gobernador del estado y pasa desapercibido porque él es un burócrata más, no es el jefe político. El jefe político de la nación estadounidense es el presidente de Estados Unidos. Pues en Puerto Rico, emocional y socialmente, el jefe político del país es el gobernador. Y la gente lo reconoce como tal. Y dentro de todos los gobernadores, yo creo que Muñoz fue el de más preeminencia, el de más proyección y lo más cercano que este país ha estado de tener un presidente.
Y en ese sentido, Muñoz se puso unos pantalones similares a los que tenían otros jefes de Estado de territorios menores en América Latina, que estaban dentro del orbital, dentro de la zona de influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Y Muñoz no se cruzó de brazos con relación a la Revolución Cubana, esto del 58 en adelante, ¿verdad? Muñoz estuvo ahí y estuvo opinando, y estuvo buscando opinión, y estuvo buscando micrófono, y estuvo buscando protagonismo, y en gran medida lo logró porque lo necesitaba. El imperio estadounidense necesitaba un interlocutor, necesitaba un doble agente, necesitaba alguien que hablara el idioma latinoamericano en términos políticos y que hablara el idioma estadounidense, ¿verdad? Muñoz viene de lo mejor o lo peor de los dos mundos, criado en Washington, Nueva York, era el típico líder político bilingüe, y más que bilingüe en términos idiomáticos, bilingüe culturalmente. O sea, bicultural, y conocía mucho y le fue muy útil a presidentes como Kennedy para enfrentar el modelo puertorriqueño, que era el modelo reformista, el modelo de hacer cambios sin hacer mucho barullo, sin hacer mucho escándalo, y además un proyecto de punto de vista estadounidense exitoso. Y cuando llega el 1959, que es el proyecto antihegemónico estadounidense en esta región, entonces Muñoz tiene mucho que ver porque es una cara más dentro de lo que Eisenhower llamó la izquierda democrática, que eso es otra acusación velada, ¿verdad? Una especie de chantaje, porque nos está diciendo que a la izquierda hay que ponerle apellido, porque sin apellido no es democrática, hay que ponerle izquierda democrática. Y a lo que se refería, a los que acuñaron ese término, era al centro populista, a esa estirpe política a la que pertenecían otros líderes políticos como el presidente venezolano Rómulo Betancourt, el presidente costarricense José Figueres Ferrer, un poco de Juan Bosch dominicano, ya entrada a la década del 60, de Lleras Camargo en Colombia, y una playa de líderes políticos entre los que se sumó ese gobernador de esa colonia, que no era un estado soberano, pero que intentó jugar pelota en esa liga. Y en ese sentido, el gobierno estadounidense utilizó a Muñoz como el parachoque, como el modelo, como la atracción para cooptar y neutralizar el proyecto revolucionario cubano, que desde muy temprano empezó a radicalizarse, ¿verdad?, por una serie de cosas que sucedieron desde Washington y desde Moscú. Pero finalmente, pues como bien dice Daniel, eso fue nuestra antillanía, siempre estuvo presente, siempre estuvo ahí, pero la revolución cubana y el rol de Estados Unidos y de Muñoz nos hizo separarnos, aunque sea temporariamente. Y esta discusión, y gracias a la gente que nos está escuchando hoy, a Israel Ortiz y a Linet Montañez, también como a William Quintana Nina, que no sé si está en La Habana o está en Madrid, donde quiera que esté, William, saludo. Estamos viendo a la gente que nos está siguiendo, pero se da en el marco de lo que tratamos de adelantar en este proyecto del Club de Lectores, que es conjugar la literatura contemporánea puertorriqueña, sea de historia, sea de narrativa, sea poesía, y con distintos autores del patio, autores o compañeras y compañeros que han estado dedicándose seriamente a este quehacer. Así que dentro de esa conversación tenemos hoy aquí al compañero Antonio Manuel Rivera, mejor conocido como Manolo Rivera, Manolo el leñador, el leñero, como diría Andrés Jiménez en la canción. Y le damos las gracias a toda la gente que nos está auspiciando. Y entonces, dentro de esa conversación, les decimos que estos segmentos son auspiciados por los libros de la Iguana, que convoca a los autores participantes en la antología de la ciencia ficción puertorriqueña el sábado 27 de noviembre, 2 a 4 de la tarde, a recoger su copia en la librería La Mágica. Ese día estará disponible el ejemplar del pionero de este género, La Rebelión de los Átomos, de Washington Llorén, edición de la editorial. Tendrá un descuento razonable exclusivo para los colaboradores. También le damos las gracias a nuestra querida amiga Sandra Rodríguez Coto por su libro, el libro, me dicen que te he cambiado el nombre, pero tú no protestas, de Antonio Manuel a Ángel Manuel. Es casi lo mismo porque es AM, ¿verdad? Es por la mañana que estamos hablando.
El libro En Blanco y Negro con Sandra, de la autora Sandra Rodríguez Coto, que se encuentra disponible en el libro 787.com, Casa Norberto y Librería La Mágica. Y el libro Bitácora de una transmisión radial, de la autora Sandra Rodríguez Coto, que se encuentra disponible en la Librería Mágica, Casa Norberto, libro 787, Libros El Candil. Gracias a estos auspiciadores, y también las novelas del autor Irán Lozada, que se pueden conseguir todas en Casa Norberto, Librería Mágica y por Amazon. Entre las novelas del licenciado Lozada se destacan María Madiba, que es una novela importante sobre el siglo XIX, Los muertos se visten de blanco, y la más reciente, Morir otra vez. Las primeras dos fueron premiadas por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Bien, volviendo aquí en lo que volvemos ahorita con nuestros auspiciadores, y gracias a Robertito por los patrocinadores que componen este programa. Hoy le agradecemos, entre otras personas, a la gente linda que nos ha estado apoyando con sus patrocinios para el día de hoy, como Javier Pérez Rojas, licenciado aquí en Río Piedras, quien nos ha estado apoyando, como también a la escritora puertorriqueña María Zamparelli, que también nos ha estado apoyando. Y en adición a eso, si me recuerdas quién más, son 3 los patrocinadores, se me he ido en blanco. Pero, y Aida Mendoza, Aida, perdóname decir muchas más, que nos ha estado también auspiciando. Son patrocinadores que nos ayudan a subvencionar el costo producción por hora de esto, de la transmisión radial. Pero tengo que decir, todo eso están en la página central del Post Antillano a partir del lunes, en la primera plana, para que puedan enlazarse con los proyectos de ellos. Así que, dicho eso, entonces, volvemos a Muñoz. Muñoz era un tipo curioso, que no es el Estado benefactor, es el Estado muñozista. Fue el que creó este invento llamado Puerto Rico, el cual es el referente de todo. La destrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica es, realmente hablando, la destrucción del proyecto de Muñoz de un sistema unificado de producción eléctrica, porque antes era parcializado, municipal. Es también un sistema unificado de distribución de agua, porque también antes era parcializado. De un sistema de educación pública primario, Departamento de Educación, Departamento de Instrucción Pública, todos los formatos que ha tenido, como también de una universidad fundacional, fundada en 1903, pero expandida en el 1950 y con posterioridad bajo la presidencia de Jaime Benítez, un amigo muñozista, que fueron los que fueron desarrollando en distintas instancias. Dentro de eso, Muñoz jugó con Cuba, jugó con República Dominicana, jugó con Venezuela o con Rómulo Betancourt, jugó con mucha gente a ser un portavoz, no necesariamente de los yanquis, sino en cierto sentido con cierta autonomía, que eso está tanto en tu libro como en el libro de Evelyn, sí. Porque él era más curioso, sin lugar a duda era un sujeto colonial, planteó una colonia de otro estilo, pero por otro lado jugó frente a los americanos a hacer cosas extrañas, en una coyuntura donde el colonialismo americano tenía muchas ramificaciones, puntos de extensión, que no le permitían supervisar correctamente posiblemente este territorio. En lo que planteó el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el MIN, en su asamblea del pasado domingo, de la cual tú fuiste el maestro de ceremonia, plantean que hoy el colonialismo americano se ha centrado muy profundamente en Puerto Rico y está redefiniendo no una relación colonial de salida, sino una relación colonial de penetración y profundización, de sentada, de quedarse aquí estacionariamente. Así que Muñoz, en esa década del 59 al 62, que es el periodo de tu investigación, tal parece que hizo cosas curiosas. ¿Qué tú tienes que decirnos sobre eso? Sí, cosas curiosas y cosas complejas y cosas inexplicables, grisáceas. Bueno, aquellos vientos trajeron estas tempestades, ¿verdad? Mencionas una serie de cosas que analizó el MIN en su asamblea, y a lo largo de todos estos años, recordemos que Muñoz, y aquí uso un comentario que hizo un sabio puertorriqueño, ya fallecido. Él dijo que casi todos los pueblos del mundo logran primero cuajar su nacionalidad. Después que cuajan y definen su nacionalidad, declaran la independencia, y después de que le declaran la independencia, formalizan el Estado. Esos son los 3 pasos básicos. El caso de Puerto Rico brincó un paso, el número 2. Es decir, creó una nacionalidad sin lugar a dudas desde el siglo XIX, y de ahí pasó a organizar el Estado, pero no pasó por el paso 2, que fue crear
hacer la independencia, que era el Estado Nacional Soberano. Y esa grieta nos dejó unas consecuencias inmediatamente después de ese juego que tú mencionas, de Muñoz con estos líderes regionales, que no fue totalmente yanqui, como tú correctamente lo mencionas. De hecho, en los primeros meses, y Muñoz intentó, y así lo plantea Evelyn Vélez en su excelente trabajo, y otra literatura más que hay por ahí, que demuestra sin lugar a duda que Muñoz quiso ser un interlocutor equidistante entre el americano y el latinoamericano, inclusive moderador e intermediario con la propia Revolución Cubana. Muñoz no se tiró a ser derechista yanqui desde el primer día, por supuesto que no, al punto que unos elementos de los más duros del exilio en los primeros días empezaron a tildar a Muñoz, como a la izquierda democrática en general, como comunista y como procastrista y un sinnúmero de cosas. Eran los momentos en que a lo mejor duró pocos meses, los momentos en que Muñoz se manejó con relativa independencia y con relativa equidistancia entre Washington, San Juan, La Habana, ¿verdad? Pero la cosa empezó a ponerse más difícil, más dura. El exilio cubano, por supuesto, que tuvo que ver. El primer acto de derechización en masa que atravesó el propio Muñoz Marín y la sociedad y el gobierno puertorriqueño fue la oleada de los primeros exilados cubanos, altamente politizados, muchos de ellos organizados políticamente, y cooptaron, incluyendo hasta el gobierno de Puerto Rico. Eso lo vimos con la gobernación de Luis Ferré ya en el 69 en adelante. Pero no hay duda que el exilio cubano, con quien Muñoz tuvo que jugar pelota también una vez que se radicalizó el proceso cubano, y muy decididamente en la crisis de los misiles, cuando ya Estados Unidos dijo: yo no necesito ni quiero más intermediarios en América Latina y en el Caribe, ahora la cosa es con Moscú directamente, no me interesa ni los Muñoz, ni los Pepe Figueres, ni, tú sabes. Mientras la cosa era acá regional, se podía jugar un poco, y ahí Muñoz, pues, por supuesto que tuvo mucho que ver. Pero no hay duda que estas investigaciones te pasean por el Muñoz, desde el Muñoz independiente, el Muñoz que sacaba la cara ante la prensa estadounidense por la Revolución Cubana, le decía a la derecha estadounidense: cójalo con calma, cuidado, no se precipiten, el proceso cubano es muy ejemplar porque acabó con una dictadura horrible como la de Batista, esto y lo otro, y ese proceso se va a democratizar y se va a consolidar de manera muy simultáneamente, tratando de acercar a Fidel y a los revolucionarios cubanos como piezas de la izquierda democrática, ¿verdad? Cómoda y no problemática para Estados Unidos, pero las circunstancias del país y de la geopolítica, ¿no? Pues se la pusieron difícil a Muñoz. En un momento dijo: no, ya yo no puedo con esto. Y ese mismo prestigio que utilizó para intentar ser el interlocutor con Washington, después lo aprovechó el gobierno cubano, el exilio cubano, para alarlo a su favor. Daniel, te comento en 30 segundos una imprudencia muy personal, que es que hace unos minutos mencionaste, en menos de un minuto mencionaste a varios seres queridos, entre ellos a mi hermano, nuestro hermano Iral Bozada, al licenciado Javier Pérez Rojas, cuyo sobrino está aquí al frente de nosotros, porque él es hijo de mi amiga y mi hermana desde la niñez, la licenciada Pilar Pérez. Y cuando veo al hombre, y yo conozco a este señor que está aquí, y resulta que es un tío pedrense de línea dura, sobrino de Javi e hijo de Pili, así que estoy en casa. Bien, y por ahí vemos a lo lejos a la compañera Ana González. ¿Cómo usted está? Si quiere acercarse aquí un momento. Pero dentro de esta conversación vamos a seguir porque has planteado unas cosas que creo que hay que retomar. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Gracias aquí a Dios, estamos bienvenido. con Ana González, aquí en la librería Norberto González en Río Piedras. ¿Cómo está todo? Todo bien y marchando. Oye, tú tienes buen Contenta. perfume, tienes un perfume que Bueno, huele bien. ¿verdad? Caramba. ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando tanto de la plataforma del Pozo Antillano como de Radio Raíces? Que nos visite aquí en la avenida Ponce de León, a nosotros y a Mágica, que estamos para servirle. Ok, vamos a hacer un festival. Tenemos una ruta del libro de
Vamos a vender libros en especial en Navidad para que los regalen de Navidad, algo Claro, así. de Vamos a Navidad. hacer algo. Eso es así. Aquí, fíjate, el paseo de los libros. Muy bien. El paseo de los libros. Estamos en la calle de los paseos. Gracias, Ana. Seguimos entonces. Saludo a la gente linda de San Sebastián, a Ramón Edwin Colón Prat, a toda la familia Colón Prat, a toda esa gente que nos está escuchando en el centro occidental de la isla. Y nosotros aquí transmitiendo y hablando hoy de este texto, Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana del periodo 1959 a 1962, de Ángel Manuel Rivera, mejor conocido por todas y todos como Manolo Rivera. Pero trae un punto que yo creo que es, y eso, fíjate, estamos citando el libro de la compañera Evelyn, se me escapa su apellido, pero Evelyn Vélez Rodríguez. Evelyn Vélez, que es de la periodo del 50, algunos de los textos de Jorge Rodríguez Beruf, Sí. que también marcan esto. Y creo que habría que destacar que en la década del 50-60, a Muñoz todavía mantiene algún grado de autonomía en relación a Estados Unidos. Para unas cosas y para otras cosas no. Luego viene el gobierno de Luis A. Ferré, que plantea otras cosas, y lo menos que plantea es eso, empieza a plantear un acercamiento, por decir algo, de subalterno, sin cuestionamiento a la subalternía, si puedo inventar esa palabra. El primer cuatrenio de Rafael Hernández Colón, de 1972 al 76, hay un planteamiento sobre eso, con los juegos que él hace con el petróleo, con los juegos que él hace con comercio internacional, con los juegos que hace posteriormente en las Naciones Unidas. Pero no es necesariamente el Hernández Colón de 1984 al 92, de esos dos cuatrenios que él se impone ahí y que vuelve entonces, ya se inserta en la lógica que establecen los PNP, que es hacer una política exterior no contestataria o no cuestionadora de la política exterior norteamericana. Así que en los pasados 50 años nosotros creo que hemos sido víctimas de la hegemonía del PNP, que muy hábilmente ha planteado que la subordinación es la forma de pleitesía en la relación colonial. Esto ya es una colonia horrible, pero si sobre eso el colonizado se subordina voluntariamente, es todavía más horrible. De historiadores e historiadoras, creo que plantea cosas interesantes de algún momento, que es cuando me acuerdo que Evelyn presentó su libro, que uno escuchaba aquello en el cuatrenio de, ¿cómo se llama él? Alejandro García Padilla, que planteó unas cosas, que jugó con República Dominicana un poquito de política exterior, que hizo un acuerdo de colaboración, esto y lo otro, que abrió todas esas oficinas que creó alrededor de América Latina, que después llega el próximo cuatrenio, que es el de Ricky Rosselló, y las van cerrando todas, ¿verdad? Pero creo que esos dos momentos, el de Muñoz con el de Hernández Colón, en las postrimerías y de salida en la década del 70, son momentos interesantes porque aquí pasaron cosas. Esto es una colonia horrible, que no haya duda de eso, pero es una colonia donde los colonizados, por lo menos de un bando que ha estado en gobernación vis a vis otro, han planteado cosas que nos da por lo menos para escribir libros, y de eso se trata la contribución que tú estás haciendo. Quisiera reconocer a la gente que nos está siguiendo en este momento, a Rubeca Montañez por allá bien lejos, en Portland, Oregon, donde se pasan todos los días haciendo protestas interesantes, a la compañera fulana de Mengano. ¿Cómo está fulana? Me parece que es un nombre extraordinario de firma ese, y a María Lameiro, que nos está siguiendo. Así que te lo traemos nuevamente a ti. Ese periodo de Muñoz, que fue un poco distante, o como dijiste tú, equidistante con cierto criterio de independencia intelectual, por decir algo, se ha reproducido aquí en lo que tú, como analista político, como politólogo, como activista político, como gente que le ha dedicado toda tu vida a la lucha, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no puedo identificar ningún gobernador antes ni después de Muñoz Marín que haya intentado por lo menos llegar tan lejos en términos de su presencia en política exterior. Una política exterior pues muy menguada, muy sui generis, muy limitada como colonia que es, pero no hay duda que por lo menos para mí, yo lo veo como que fue el que más lejos intentó llegar. Creo que Hernández Colón en su primer cuatrenio intentó retomar en su aspecto económico, si acaso, alguna injerencia, alguna autonomía
la refinería del petróleo y un sinnúmero de cosas que intentó, y ya la derecha y el anexionismo estaba tan consolidado y ya estaba relativamente asentado en el país irreversiblemente como para que no lo dejaran hacer lo que intentó hacer en unas circunstancias muy distintas a la de Muñoz. Muñoz estaba haciendo un estado prácticamente de donde no lo había, un estado colonial, la organización estatal, pero la estaba construyendo en toda su extensión. El periodo de Hernández Colón y el país que tuvo Hernández Colón en su mano, pues por supuesto que fue muy distinto. El PNP consolidó aquí cuando rompió con el unipartidismo, que es el gran logro que los estadistas se autoadjudican, cuando le rompieron el espinazo a la hegemonía del Partido Popular de casi 30 años. Lo hicieron menguadamente porque ellos no sabían cómo administrar un estado, al punto que dejaron a Jaime Benítez en la UPR y dejaron a Ricardo Alegría en el Instituto de Cultura, dejaron a unas personas que el PNP sabía que eran los que conocían el know-how, ¿verdad?, del gobierno. Una gente que todavía los anexionistas no tenían en su stock, en su armario de activos, ¿verdad? Y eso fue el producto, pues, de toda una construcción estatal, aunque colonial, que venía por lo menos desde el 48. Y ese fue la época no solamente de equidistancia con la política exterior de Estados Unidos dentro del contexto de la Revolución Cubana, sino, como sabemos todos, fue el desarrollo del nacionalismo cultural, no un nacionalismo político. El Partido Popular fue antinacionalista político, pero fue pro-nacionalista cultural. Y eso, pues, fue lo que permitió el trasfondo para crear un Estado en general puertorriqueño y puertorriqueñista, pero que no pasó de ahí. Pues, con relación a la Revolución Cubana también tenemos que indicar, y esto lo habíamos comentado anoche, Daniel, tú conoces los pensamientos de los marxistas europeos del siglo XX, entre ellos el italiano Antonio Gramsci. Ese sí que se llama Antonio. Gramsci es uno de las luminarias, ¿verdad?, del marxismo, y le contribuyó al pensamiento marxista de una forma muy, muy especial. Bueno, pues esta obra está enmarcada también dentro de la teoría de Gramsci, ¿verdad? Gramsci fue uno de los teóricos que más planteó la hegemonía, el concepto de hegemonía, como es que las naciones, los pueblos y los estados empotran una hegemonía de un poder político, y esa hegemonía se vale, entre otras cosas, no solamente del poder mismo, sino que como el aceite en el motor de un carro, esa hegemonía se tiene que, decía Gramsci, se tiene que cuajar, se tiene que fraguar con la ayuda de unos orbitales, de unos elementos de la sociedad civil o de la sociedad no estatal, por lo menos. Y ahí puede estar la iglesia, ahí puede estar la prensa, ahí puede estar los sindicatos, ahí pueden estar una serie de elementos que le sirven de alicate al poder, le sirven de sostenedores y de legitimadores del poder, llevándole, ¿verdad?, sirviéndole de parachoque, de comodín a la sociedad para que el hegemón pueda ejercitar el poder y demás, y mantener su hegemonía. Pero Gramsci lo planteó en términos al interior de la nación, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer, ya lo habían hecho otros autores, habían empezado a rasgar la teoría de internacionalizar ese elemento de Gramsci, de cómo es que esos orbitales que le sirven de aceite a la hegemonía, o al que tiene la hegemonía, cómo es que ese modelo se puede reproducir internacionalmente, no al interior de un país en particular, sino internacional, o por lo menos regionalmente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer cuando ubicamos al Estado Libre Asociado, a Luis Muñoz Marín y a la izquierda democrática como este grupo de intelectuales orgánicos, o de parachoques de la hegemonía estadounidense en el hemisferio, y en su rol de atacar al proyecto antihegemónico que era y es la Revolución Cubana, ¿verdad?
Así que eso es un poco atrevido, pero ahí le fuimos. Sí, es que vamos correlacionando varias cosas. Fíjate, yo pienso que esa sociedad americana post-McCarthy, de la década del 50, crea, como en cualquier coyuntura, una pequeña apertura liberal. Y esa apertura liberal es la que permite en esa relación presidencial, ese del 58 al 62, que son las elecciones, la llegada de los Kennedy en el 62. Y dentro de esa conversación, ese mundo liberal todavía no ha sido conquistado por una gente muy adolorida, que es el exilio cubano, que tenía capital económico, pero estaba muy adolorida porque lo perdieron todo y se salen. Y traen un odio particular, que es el que domina, por lo menos, la política sureña americana en relación al Caribe, al Gran Caribe. Ese proceso también se da en Puerto Rico, por lo tanto hay una ventana para alguien como Muñoz para hacer un ejercicio como lo hizo y jugar a coquetear. Pero no te olvides que en el 78, cuando Rafael Hernández Colón va con el compañero Juan Maribraz a negociar con los cubanos, la portada que le dio a la familia Ferrer Rangel en el Nuevo Día es que ya habíamos llegado al final estábamos en los últimos días, que este era el acto de mayor traición, es decir, ese capital puertorriqueño que venía de Cuba, ojo, que el capital de los Ferrer venía de Cuba en la década del 20, y dentro de esa conversación ese capital se inserta en Puerto Rico y hace entonces una correlación interesante porque traen editores cubanos que estaban malogrados, que estaban de mal humor, que estaban entristecidos y que le dan una línea editorial al periódico El Nuevo Día que es muy de derecha, que es muy anti-Cuba, que es muy antisocialismo, etcétera, etcétera. Ese grupo es el que el 78 acabó con Hernández Colón y con el pobre Juan Maribraz. Y recuérdate que Juan Maribraz venía de la pérdida de su hijo en el 1976. Así que yo estoy en un país que se fue de una ignorancia, por decir algo, o de una ingenuidad en la década del 50 a una ultraderecha. Eso yo creo que es lo que hay que empezar a marcar aquí, porque el país ha tenido distintas camadas. Estamos en una vuelta de país más liberal, y eso es lo que hablábamos anoche en otro programa que estábamos haciendo, porque la decadencia y desaparición de los partidos tradicionales, y esto no me lo invento yo, esto es una cuestión estadística, esta es la última elección que gana el Partido Nuevo Progresista, eso lo voy a decir todos los días, la última elección que van a ganar es la del 2020, porque en la tendencia numérica ellos vienen perdiendo, ellos y los otros, perdiendo grandemente votos, y las próximas elecciones lo va a ganar algún tipo de coalición de gobierno, alguien va a ganar por un voto las elecciones, por un voto con el 21, 22, 23%, y va a tener que tener una legislatura completamente comprometida, completamente compartida. Y voy a hacer un chistecito para que te sientas bien conmigo, y no duden ustedes que Ana Irma Rivera Lacén pudiera ser la presidenta del Senado en el próximo cuatrenio. Uno, porque ella debe revalidar, pero dos, en la correlación de fuerzas no va a tener nadie el poder como está demostrando estas elecciones. Así que ese es el país que ha vuelto, está tratando de volver a ser liberal, para que, como en el ejercicio contra Cuba el pasado 11 de julio, cuando René Pérez, Jorge Pavón y otros se pusieron a acabar con Cuba, y cuando la reacción de país fue tan fuerte como ellos, no solo de la compañera, ¿cómo se llama ella? La que tiene el grupo a favor de Cuba, que se me escapa el nombre. Milagro Rivera reaccionó tan fuertemente contra René Pérez. René tuvo que hacer silencio, y esta semana, donde habían orquestado el 15 de julio en Cuba y el 18 de el 15 de noviembre en Cuba y el 18 de noviembre en Los Ángeles en los Grammy, no se les dio el 15 de noviembre, no pasó nada en Cuba, pero ni un solo artista puertorriqueño comentó eso. Así que nosotros, el país que es liberal, que es de izquierda, que es progresista, es el país que viene en ascenso. A lo mejor hay algo de eso en la década del 50. Ojo, hubo represión contra el Partido Nacionalista, pero hubo en la emergencia del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, del periódico Claridad, era otro momento de país. Así que yo creo que los historiadores, como el caso tuyo, nos ayudan a entender el presente a partir de un examen del pasado. Puerto Rico se hizo de derecha porque la gente que llegó aquí a controlar los medios de publicidad en ese particular momento, que tenían un know-how para la expansión del capital que necesitaba sistemas mediáticos, eran los cubanos.
que era un país de mayor consumo que Puerto Rico. Puerto Rico empieza una transformación de mundo agrícola a mundo industrial, y Cuba ya venía, era una economía mucho más diversificada. Así que antes de parar en este pequeño segmento, y nada, esto está buenísimo, y gracias a toda la gente que nos está siguiendo, porque hay una serie de gente siguiéndonos ahora mismo por las redes, que las destacamos y las reconocemos. Sí creo que es importante que cuando esto no abre, este es el problema de la tecnología, que digamos varios pequeños anuncios para que la gente disfrute. Hay una casa abierta pasando ahora mismo que el escritor Adalberto Núñez nos pide que auspiciemos, que está pasando en Calley, hoy sábado hasta las 4 de la tarde, casa abierta en la Casa del Cuento y la Historia Calleyana. Esto es en Calley, sede de Coplibre, que es una iniciativa de otros compañeros y compañeras allá. Los auspiciamos, los apoyamos, les estamos dando pauta en este momento. Gente, vayan a apoyar esas iniciativas, que hay un grupo de escritores y escritoras allí reunidos haciendo, no malabares, haciendo una vida más entretenida. A nuestros auspiciadores de esta parte del programa, al compañero Adalberto Núñez con el libro The Cherisite Project y otras muertes pasajeras, cuentos y microcuentos. Se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería El Candil, librería Mágica, The Poets Passage y en librería Laberinto. A la querida amiga Miriam Alba Zamparelli, que es chef, servicio de repostería, y lo único que quiere cocinar después de 30 años de servicio como chef master o chef executive officer, que es como la categoría que ella tenía en el restaurante donde estaba, es que quiere cocinar bizcochos de parcha, china, guayaba, piña y flan de queso. Que no la llamen para más nada. Cero catering, cero volver a la industria. Bizcochitos de piña, guayaba, flan y queso. Contáctenla al 917-386-4329. Ella le va a dar el precio si ustedes la contactan, pero no la pongan a cocinar. El libro Espina que Esputa Libertad, del querido amigo y escritor puertorriqueño y profesor en Ohio, crítico literario Francisco Cabanilla, el cual se encuentra disponible en librería Norberto González, librería Mágica y con Pasillo del Sur Editores, a Pasillo del Sur @gmail.com y al 787-727-4845. El libro en blanco y negro con la autora Sandra Rodríguez Coto, se encuentra disponible en Libro 787, Casa Norberto y Librería La Mágica. Así que guardamos unos anuncios para ahorita, pero estábamos comentando consideraciones que nos hacen pensar que repensar la historia es importante, volver a momentos históricos es muy importante y es muy valioso, y dentro de eso entonces ver lo que nos depara la vida sobre un país que está siempre en construcción, pero como país en construcción estamos nosotros y nosotras defendiéndolo. Así que estamos aquí con el compañero Ángel Manuel Rivera. Hola Limari, ¿cómo tú estás? Saludos, Chocohorta, ¿cómo están? ¿Lo están viendo? Vengan a comprarle el libro a Manolo, que el libro está bien bueno. Como diría la canción, al volver un beso y una flor. Pues regresen, están regresando, pero saludamos a las compañeras que están aquí disponibles. Manolo, dentro de esa conversación, ¿qué queda después de este periodo en relación a la política exterior de Puerto Rico hacia Cuba y la política exterior de Puerto Rico? Es interesante, y yo sé que hay un grupo de trabajo que se nomenclatura, por decir algo, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que se llama la Asociación de Relaciones Internacionales de Puerto Rico, de la cual el compañero Jorge Rodríguez Beruf, no sé si es todavía el presidente honorario o mentor, pero dentro de esa conversación sí quisiera saber qué pasa con esto, porque se dice pronto, sobre todo con un gobierno tan subordinado como el de Pedro Pierluisi, que no intenta nada que no sea reproducir la política exterior, y le ha impuesto a todo el mundo reproducir la política exterior de Washington. Pero ¿qué nos queda de esto? Ay, Dios mío. Saludo a Limari, a Israel nuevamente y a Chocohorta, que nos están viendo. Rubeca Montañez, saludo.
tiene que haber una coalición. Está bonito eso, pero no puedo producir, porque yo no soy trapero, ¿entiendes? Yo soy vieja escuela del rap, así, pero tú estás en la trapería. Y a José Colón Pérez, saludos José, saludos a Ángel Guayama presente, un compañero y amigo de siempre. Así que cuéntanos, ¿qué nos queda después de esa política exterior de ese periodo de Muñoz Marín? Bueno, yo he visto muy poco. Ciertamente los gobiernos coloniales, además de no tener poderes, pues resulta que dejan de tener algo más valioso que es que tampoco tienen voluntad. Y eso es peor que no tener poderes meramente. Yo no veo movimiento oficial de ninguna administración colonial. El PNP, pues por razones de principio no se espera nada que no sea alguna que otra toma de posesión de un presidente dominicano, que vayan allá vestidos de blanco a Santo Domingo, y ese tipo de... Pero no, las administraciones del Partido Popular también han sido muy timoratas, sin ninguna sustancia. Perdieron el rumbo, si alguno dejó alumbrado Muñoz en su paso por Latinoamérica y por el Caribe. Ni tan siquiera se han repetido los intentos de Hernández Colón. Yo creo que la política exterior de este país la están forjando pues los que creen en el país y los que creen en la soberanía y los que creen que la nación puertorriqueña debe tener injerencia y presencia en la órbita caribeña y latinoamericana, y por eso es que tenemos respaldos como el de la CELAC. Han habido intentos hasta del PIB. Una vez vimos a Rubén Berrío compartiendo un turno que le tocaba al presidente de Nicaragua en una cumbre latinoamericana. Pues, y un sinnúmero de foros y de instancias en donde los que creen en la nación puertorriqueña pues tienen algo que hacer y por supuesto una ruta que continuar. Mientras tanto, seguir luchando no solamente para lograr cierta presencia internacional, sino para mejor dicho, para ganar visibilidad. Porque una de las cosas que más me duele es oír a historiadores europeos que cuando hablan del 98 hablan de la guerra de Cuba y hablan de que España perdió a Cuba y como que Puerto Rico no existe, como que aquí había un hoyo de agua, ¿verdad? Y el archipiélago puertorriqueño estaba sepultado. Y entonces pues esas cosas son las que invisibilizan a la nación nuestra, y está de parte de nosotros pues hacer ese trabajo. Bien, esto es interesante porque fíjate, yo te escucho y pienso que lo que necesitamos es un libro distinto ahora, no desde la perspectiva del Estado y las relaciones internacionales, sino desde la perspectiva de los movimientos sociales puertorriqueños que han internacionalizado Puerto Rico. Te voy a dar 3 instancias. La larga trayectoria del compañero Juan Maribrá es de la internacionalización del caso de Puerto Rico. Cuando yo vivía en Sudáfrica, en África del Sur, uno hablaba de los 3 o 4 componentes de la lucha. Uno fue la internacionalización, otro fue apoyar el boicot, otro fue la lucha armada y el cuarto fue la ingobernabilidad. Yo tengo que ser cuidadoso como tú, ¿verdad? Porque hay licencias que me sancionan inmediatamente, pero la gobernabilidad continuamente lo que hace es tener una colonia más próspera. La ingobernabilidad hace otras cosas. Pero es muy interesante que nosotros lo hemos traducido en desobediencia civil y ha sido exitoso en algunos momentos. Vieques. El PNP la trata de recobrar con la indisciplina o la falta de la indisciplina social, la desobediencia civil de ellos en cuanto al manejo de las banderas y no les sale, porque somos una colonia muy disciplinada. Ahora bien, si tú piensas otro renglón, donde nosotros nunca hemos pedido permiso, es para internacionalizar el caso de Puerto Rico. Lo mejor de venir a una colonia es que no hay Estado, porque el metropolitano solo entiende venir aquí cuando tú te quieren arrestar por corrupción o por narcotráfico, pero si tú no te metes en esas 2 actividades, normalmente no se meten contigo, te dejan ahí porque a ellos les da igual. Pero es muy cómico que aquí nadie me restringe para decir quién puede hablar a nombre del pueblo de Puerto Rico. Así que yo voy mañana a la CELAC, a la CEPAL, al Congreso de Mujeres de la Ola Verde en América Latina, y yo digo, yo vengo aquí en nombre del pueblo de Puerto Rico y todo el mundo me cree.
es interesante porque es una colonia sin fuerza. Tú dile eso a los que estaban en Cuba tratando de decir cosas, tan pronto lo demolizó, ellos no pueden hablar el nombre de Cuba y acaba como el Junior García. Esto acaba metido en Madrid, porque es que te hacen la vida de cuadritos en Habana. No voy a entrar ahora en otros debates, eso es así donde hay estados nacionales. Ustedes se ponen a molestar en Washington, por decir algo, y le meten 50,000 soldados, 25,000 soldados el 7 de enero del 2021. No se olviden lo que hace un estado. Me pusiste a jugar, a tomarme el control del Congreso, te saco 25,000 a 50,000 soldados y te los dejo 3 meses. Aquí como que la gente se olvida. A Washington lo militarizaron en defensa de su país, de su nación, de la de ellos. Ahora bien, con eso en mente, yo creo que el libro que necesitamos ahora escribir es de los ejercicios de relaciones internacionales que han hecho tanta gente en Puerto Rico, sobre todo el movimiento independentista, pero ya no es el único. Así que, por ejemplo, te voy a dar una instancia que me parece esencial. El movimiento feminista en Puerto Rico, que no es un solo feminismo, son un montón de variantes de feminismo, pero es una voz concertada por la igualdad de las mujeres del género femenino, ha hecho algo extraordinario, ha internacionalizado el caso de Puerto Rico en todas las dimensiones: mujeres queer, mujeres negras, mujeres clase media, mujeres asalariadas, todas las formaciones de mujeres han internacionalizado. Si algo es así, para que lo entendamos, Puerto Rico logró, el feminismo puertorriqueño logró colonizar el Estado, que adoptó la agenda femenina de 2010 de la CELAC. Esa es la que ha implementado todos los gobiernos en Puerto Rico, porque esto es una colonia frágil. Qué bueno que sea frágil, porque podemos hacer cosas tan monumentales. Por lo tanto, Puerto Rico, sin tener un Estado que ha aprobado la propuesta de la CELAC de la reivindicación de los derechos de la mujer, la implementó continuamente. En la internacionalización del deporte, por decir algo, que son organizaciones de sociedad civil, no son del Estado, son privadas, pero el Estado las subsidia. En lo que es la literatura, en lo que es las artes plásticas, en lo que es el deporte fuera de las organizaciones de Comité Olímpico, etcétera. El independentismo. Puerto Rico tiene, o por decirlo más trilladamente, el reggaetón, ¿entiende? Que es una expresión de país, que son embajadores que donde van dicen: yo vengo de Puerto Rico. Yo estoy en un debate ahora de lingüística que me parece extraordinario, que es cuál es el español que está colonizando el mundo del entretenimiento a nivel global. Y eso es extraordinario. Es un libro que sale el año que viene en la universidad de... No me acuerdo cuál es la universidad que aceptó el contrato. Yo soy uno de los que contribuyen. Pero dentro de esa conversación, este proyecto lo que plantea es que el español universal, el estándar, no es el de España, es el de Colombia. Y de repente ha habido un cambio, porque gente como Daddy Yankee, como un ejemplo concreto, Wisin y Yandel, introdujeron un español de formación boricua, que es el que colonizó el sistema de comunicación a nivel global y es el que influencia sobre esto. Esto sin hablar de Bad Bunny. Entonces, yo tengo un país que se internacionalizó no por el Estado, sino por la sociedad civil. Y eso lo hace muy interesante. Eso es un proyecto de trabajo, de investigación que estamos por hacer. Así que yo, antes de concluir, te agradezco todo lo que nos han traído. Gente, vamos a apoyar a Manolo, segunda edición, Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana 1959-1962, segunda edición, y ganador del primer premio del certamen del Instituto de Literatura Puertorriqueña, categoría Investigación y Crítica 2019, disponible aquí en el Paseo de los Libros. Ese nombre nos está quedando bien, Adrián. Excelente. En el Paseo de los Libros en Río Piedras, en la librería Norberto González, donde nos encontramos, y también al cruzar en la librería La Mágica. Y le agradecemos a nuestros auspiciadores de este último segmento. El libro en blanco y negro con Sandra, de la autora Sandra Rodríguez Coto, se encuentra disponible en Libro 787, Casa Norberto y la librería La Mágica. El libro Un flanero caribeño, ensayo híbrido de Eduardo Lalo, de la autora Carmen Centeno Añese, se encuentra disponible en la librería La Mágica. Y finalmente el libro Bitácora de una transmisión radial, de la autora Sandra Rodríguez Coto, el cual se encuentra disponible en la librería Mágica, en Casa Norberto, Libro 787 y librería El Candil. Maestro, amigo y colega, ¿qué proyectos tenemos? ¿Para dónde vamos? Pues vamos esta noche, sábado 20 de noviembre del 2021, a las 7 de la noche, a la sede del Gran Oriente Nacional de Puerto Rico,
de la Logia Masónica Puertorriqueña, en la calle Jefferson, número 107, en Santurce. Vamos a estar presentando el libro que hemos discutido hoy. Va a estar a cargo de mis grandes amigos y hermanos, Alejandro Torres Rivera y Raúl Álzaga Manresa. Y yo espero que esté Daniel Nina allí, y espero que estén muchos compañeros y amigos. Y nada, el cielo es el límite. Y una notita para plantear ese nuevo libro que tú estás buscando y que lo estoy buscando yo, está a cargo de Rafael Anglada López, la internacionalización del caso de Puerto Rico, que ya lo veremos por ahí. Que es también su tesis doctoral. Correcto. ¿Que la terminó ya o todavía? La terminó y está en proceso de edición y muchas cosas. Bien, eso nos suena bien. Yo quisiera darle las gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo hoy. Ha sido un día bonito. Oye, te tenemos que traer más a menudo porque tú tienes seguidores. Tú tienes el equipo de fan de Manolo Rivera. Así que, Limari, me alegra escucharte y saber de ti. A Israel Ortiz y familia también. A Choco, que andaba por ahí. A Rubeca desde Portland. A José Colón Pérez, saludos. Y a Michael Morris, que te manda saludos y te dice gracias por esta conversación que ha sido muy instructiva. Nosotros tenemos un país, lo que pasa es que nos ha hecho pensar que no lo tenemos. Tenemos, a nombre del Pozo Antillano y Radio Raíces, que nos auspicia en todos estos embelecos que vamos haciendo, darle las gracias aquí en los controles en San Juan a Adrián Siaca Pérez, en los controles en San Sebastián a Robertito Rivera, en la producción general a Alejandra Ortiz Arraiza, en las consejerías, mentoría y buena vibra al maestro Ramón Edwin Colón Prat. Este es su servidor Daniel Nina, y queremos invitarlos los lunes a las 6 de la tarde a Cultura 7D, una revista cultural también en su, como dirían en las telenovelas del otro lado, en sus capítulos finales o concluyentes o más influyentes. Estamos en la última etapa de los últimos 3 programas que nos quedan para cerrar la temporada, todos los lunes a las 6 de la tarde por las plataformas del Pozo Antillano. Iniciamos 2 programas nuevos esta semana, que son a las 11 Opinando con Edgardo Prats y con Esteli Capote. Es un programa para impulsar lo que es una agenda por un país soberano, autónomo e independiente, libre, un país libre, para poder discutir cosas que nos interesen, porque nosotros también tenemos que idealizar cómo es un país libre. Y a las 6 de la tarde, un programa también que arrancó y se fue viral, son cosas que nos pasan, Las Chicas a las 6, moderado por Lidet Lanzó, con sus invitadas, distintos programas, cada una invitada, Tere Dávila, Sandra Rodríguez Coto y Marí Ramos Rosado. Los viernes, un gustito para que yo lo pase bien, Funche Caribeño. Anoche estuvimos con Julio Antonio Muriente Pérez y con Ángel Manuel Rivera. No, a Muriente lo invitamos, pero no llegó. Estuvimos con José Rivera Santana, mejor conocido como Tato Santana, y estuvimos discutiendo lo que nos parecía prudente, la agenda del informe político del MIN sobre un país al futuro, un país que debe ser por la independencia libre y soberano. Nosotros tenemos una nueva cuña, como los Catacumbas en la década del 70, la independencia viene pronto, así que vayan preparándose, vayan haciendo sus vueltos caseros, vayan acumulando su riqueza para que cuando nos devalúen nuevamente el dólar americano, no estemos como en el 98, ¿verdad? Con esa, llévatelo, Robertito, en San Sebastián, llévatelo aquí, Adrián. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que empecemos las retransmisiones de este programa de Club de Lectores los miércoles a las 9 de la noche desde Radio Raíces. Estamos editando mejor para que el máster no los apruebe y nosotros podamos estar transmitiendo este programa todos los miércoles a las 9 de la noche para que la gente lo pueda volver a escuchar. Será hasta entonces. Apoyen a los escritores y escritoras. En estas Navidades regale un libro hecho por una escritora o escritor puertorriqueño. Será hasta entonces. Muchas gracias.